¿Alguna vez te has preguntado por qué naciste precisamente en ese mes y no en otro? Como si el tiempo hubiera elegido con precisión el momento ideal para que tu alma entrara en este mundo. Carl Jung afirmaba que todo lo que nos rodea en el instante del nacimiento no es casual ni simbólico: el cielo, el clima, la estación del año, los arquetipos en movimiento. Todo esto crea un telón de fondo silencioso que deja una profunda huella en nuestra psique. No estamos hablando de horóscopos de revistas, hablamos de símbolos vivos, imágenes colectivas que moldean no solo nuestro temperamento, sino también los desafíos y potenciales más profundos del alma. Nacer en enero no es lo mismo que nacer en julio. Cada mes tiene una frecuencia, cada momento un tipo de portal. Y lo más fascinante es que muchos de nuestros rasgos más enigmáticos pueden entenderse a la luz del tiempo en que llegamos al mundo. Carl Jung creía que nuestra historia comienza antes de las palabras y que el momento del nacimiento contiene pistas invisibles sobre la misión de cada uno. Quizás por eso, en algunas culturas ancestrales, el nacimiento no era solo un evento físico. Era una ceremonia espiritual, una señal de que algo en el mundo necesitaba lo que estaba por llegar. Si tu nacimiento fue así, ¿y si viniste exactamente cuando el universo necesitaba lo que traías? ¿Y si el mes que te acogió fue también el primer maestro que tu alma conoció? En este vídeo descubrirás qué representa cada mes del año en el plano simbólico según los principios de la psicología profunda. Entenderás por qué ciertos dolores te visitan con frecuencia, por qué ciertos dones surgen con naturalidad y por qué, a pesar de todo, hay algo en ti que nunca se ha podido explicar, pero que siempre has sentido. Carl Jung decía que todo lo que es inconsciente nos gobierna como destino, pero cuando algo pasa a la conciencia, se convierte en poder de transformación. Y quizás eso sea lo que está a punto de suceder contigo ahora. Prepárate para recordar lo que tu alma ya sabía incluso antes de nacer. Para Guillermo Jung, nada en nuestra existencia ocurre de manera aleatoria. Él creía que el alma elige el momento del nacimiento, no con la lógica del reloj, sino con la precisión de los símbolos. En la psicología analítica, el tiempo no es solo una secuencia lineal, es un campo arquetípico. Cada fase del año, cada ciclo de la naturaleza, cada estación, lleva imágenes colectivas que moldean la psique desde el primer suspiro. Cuando nace un niño, no llega a un mundo neutral. Entra en un escenario lleno de significados invisibles: el clima, la luz del día, la energía de los ciclos naturales. Todo esto conforma un campo simbólico que dialoga con el alma que acaba de llegar. Jung lo llamaba impresiones arquetípicas iniciales. Son experiencias sensoriales y espirituales que moldean silenciosamente nuestra relación con la vida. El calor del verano imprime valor, el frío del invierno introspección, la primavera trae renovación, el otoño desapego y transformación. Más que eso, los 12 meses del año, en su danza con la naturaleza y con los arquetipos del inconsciente colectivo, forman una especie de mandala, una rueda simbólica que habla directamente con los aspectos más profundos de nuestro ser. Jung veía los arquetipos como patrones universales de la psique humana. El guerrero, el sanador, el sabio, el niño divino, el destructivo, el amante. Cada mes del año lleva una o más de estas fuerzas que se manifiestan con mayor intensidad en quienes nacen bajo su influencia. Al entender esto, nos damos cuenta de que nuestro nacimiento es una especie de firma simbólica, una marca silenciosa que influye en nuestros talentos, nuestras penas e incluso en los caminos que insistimos en repetir sin saber por qué.
La propuesta aquí no es encasillarte en etiquetas, ni mucho menos limitar tu identidad, sino ofrecerte llaves simbólicas para comprender patrones internos que quizás sientas desde la infancia y nunca hayas sabido nombrar. Carl Jung no buscaba respuestas fáciles, buscaba preguntas verdaderas, y quizá la más antigua de todas sea, ¿por qué nací? Exacto, ¿cuándo nací? Vamos a recorrer juntos esta rueda simbólica de los meses del año, y quizás a lo largo del camino reconozcas en ti partes que estaban dormidas, esperando solo un espejo simbólico para despertar. Nacer es más que venir al mundo, es cruzar un portal, es dejar un campo invisible y entrar en el tiempo humano con una carga que pocos pueden ver, pero que el alma siente desde el primer instante. Carl Jung veía el nacimiento como un punto sagrado en la trayectoria del yo, un momento en que la conciencia se encarna en el mundo material, trayendo consigo semillas arquetípicas que florecerán o enfermarán según la atención que reciban a lo largo de la vida. Y cada nacimiento ocurre dentro de un campo simbólico, no solo por el cuerpo, sino por el tiempo. Porque el tiempo en la psicología profunda no es solo un medidor de edad, es un espejo del inconsciente colectivo. El mes en que nacemos lleva consigo una atmósfera simbólica que imprime sus rasgos en nuestra estructura psíquica. Es como si en ese momento estuviéramos respirando los arquetipos de ese ciclo que nos acompañan, silenciosos, persistentes, profundos. Jung afirmaba que no es posible comprender el alma humana sin entender el simbolismo del tiempo. Observa a los antiguos. Sabían que cada periodo del año traía consigo una energía propia. No es casualidad que en diversas tradiciones espirituales el calendario se considerase un mapa sagrado. Cada mes, un portal. Cada ciclo, una iniciación. Cuando naciste, el mundo vibraba de una manera particular. La naturaleza estaba en una etapa, la tierra, el cielo, las aguas, el silencio o el ruido. Todo eso te recibió con un lenguaje simbólico único. Puede que no lo recuerdes, pero tu alma sí. Guillermo Kung creía que la individuación, el proceso de llegar a ser quienes realmente somos, exige revisar ese punto de origen, ver el nacimiento no como un azar, sino como un llamado, y entender que el mes en que vinimos al mundo no define quiénes somos, sino que revela pistas valiosas sobre quiénes venimos a ser. Por eso, en los próximos capítulos, recorreremos los 12 meses del año, uno a uno como si fueran arquetipos vivos, espejos simbólicos que quizás revelen partes de ti que siempre has sentido, pero nunca has sabido explicar. Porque a veces lo que falta no es aprender algo nuevo, es recordar lo que ya vive dentro de nosotros desde el primer aliento. Enero y febrero, meses en los que el sol domina el cielo, el calor pulsa en la piel y la naturaleza parece vivir su plenitud. Quienes nacen en este periodo son recibidos por una tierra en expansión. El verano en el hemisferio sur simboliza vitalidad, abundancia e impulso creador, y quienes nacen bajo esta luz llevan en su espíritu una energía intensa de presencia. Enero trae el arquetipo del realizador. Carl Jung veía el inicio de cada ciclo como el momento en que la voluntad se proyecta en el mundo. Y los nacidos en enero tienden a ser personas impulsadas por un propósito, acción y dirección. Son líderes silenciosos o provocadores intensos, pero casi siempre personas que no pasan desapercibidas. El dolor de enero es la carga de la expectativa, el deseo de hacer que las cosas sucedan incluso cuando todo pide una pausa. La luz reside en la capacidad de movilizar, de transformar ideas en realidad, de iluminar caminos donde muchos solo ven humo. Febrero ya muestra otro matiz del verano. Es el mes de las aguas que fluyen libres de las lluvias intensas, de la preparación para el cambio de estación.
Quien nace en febrero vive entre el fuego y la fluidez. Lleva el arquetipo del artista intuitivo. Son almas creativas, sensibles, rápidas en pensamiento e intensas en sentimiento. Viven con los sentidos agudizados, perciben lo que hay detrás de lo que se dice y sienten lo que aún no ha sido revelado. Jung decía que la intuición es una de las formas más puras de inteligencia y febrero vibra en esa frecuencia. El dolor es la dificultad para adaptarse a lo que es estático y predecible. La sombra es la dispersión, la inestabilidad. Emocionales a la luz, genialidad sutil, imaginación fértil, capacidad de ver belleza donde nadie la ve. Enero siembra, febrero sueña. Ambos nacen con el sol en lo alto, pero cada uno aprende a manejar esa luz de una manera diferente. Y quizás por eso quien nace en este tiempo tiene tanto poder, pero solo florece de verdad cuando aprende a descansar sin culpa y a crear sin perderse. Marzo y abril anuncian un cambio. Después del calor intenso, el otoño se acerca y con él una invitación al recogimiento simbólico. Carl Jung decía que la naturaleza nos enseña ritmos que la psique reconoce y el otoño es tiempo de transición, desapego, madurez. Quien nace en marzo lleva el arquetipo del alquimista emocional. Son personas que sienten profundamente, pero no se ahogan. Transforman, refinan, transmutan. Marzo es el umbral entre la luz del verano y la introspección del otoño. Y los nacidos en ese mes viven exactamente en ese punto intermedio, a veces expansivos, a veces silenciosos, a veces solares, a veces contemplativos. Es como si el alma les hubiera enseñado desde temprano que todo cambia y que la belleza está en la impermanencia. La sombra es la dificultad para afirmarse, oscilar entre extremos. La luz es flexibilidad, sensibilidad artística e inteligencia emocional refinada. Abril ya trae la frescura de las mañanas frías y la luz más suave del otoño. Es el mes de quienes llevan el arquetipo del guardián de lo esencial. Quien nace en abril siente incluso sin saber por qué que está aquí para cuidar algo sagrado. A veces es la familia, a veces es el silencio, a veces es la propia alma. Son personas que valoran las raíces pero que al mismo tiempo sienten el llamado del cambio. Carl Jung diría que son personalidades que habitan entre la estructura y la libertad, entre la memoria y el renacer, entre el dolor y el miedo a perder el control. La sombra representa la rigidez emocional y la resistencia a lo nuevo. La luz es profundidad, lealtad y visión espiritual a largo plazo. Marzo siente el final del verano. Abril ya escucha el susurro del invierno. Y quienes nacen en este intervalo poseen el extraño don de percibir lo que está muriendo y lo que aún puede florecer. Mayo y junio forman el pasillo del recogimiento. El calor ya se ha despedido, las hojas caen, el silencio se instala y la naturaleza comienza a guardar sus fuerzas para atravesar la estación más introspectiva del año. Quienes nacen en este momento aprenden desde temprano a vivir con lo esencial. Mayo lleva el arquetipo del constructor silencioso. Son personas que saben que todo lo duradero requiere tiempo, paciencia, raíces. No se impresionan con el brillo fugaz, sino que se conmueven con la solidez de los gestos simples. Carl Jung afirmaba que el verdadero valor no está en lo que brilla, sino en lo que sostiene. Y los nacidos en mayo suelen ser quienes sostienen el mundo a su alrededor, incluso cuando nadie lo nota. El dolor es sentirse invisible. La sombra es el apego a lo predecible y el miedo al cambio. La luz es presencia firme, sabiduría práctica y una generosidad profunda. Mayo es tierra. Y quienes nacen en esta tierra aprenden a crecer con los pies firmes y el corazón en calma. Ya junio
abre la puerta hacia el invierno. La luz disminuye, el tiempo se enfría y el mundo exterior desacelera. Carl Jung decía que este movimiento de la naturaleza favorece el contacto con el inconsciente, con los contenidos que la conciencia durante el verano aún no estaba lista para ver. Por eso quienes nacen en junio a menudo llevan el arquetipo del guardián de lo invisible. Son personas que observan más de lo que hablan, sienten, antes de decidir guardan secretos, emociones y visiones que no siempre saben expresar. Pero en junio hay una inteligencia simbólica rara, la capacidad de percibir lo que está detrás de lo obvio, de ver lo que nadie ve y de escuchar lo que no se ha dicho. El dolor es la soledad interna y la sensación de no ser comprendido. La sombra es el retraimiento excesivo y el miedo a la exposición. La luz es la intuición aguda, la sensibilidad psíquica y la vocación por el silencio sagrado. Mayo construye lo que permanece. Junio presenta lo que vendrá. Y ambos enseñan que, antes de volver a florecer, es necesario aceptar el recogimiento como parte del ciclo. El alma que nace en este tiempo no teme al silencio, lo transforma en sabiduría. Julio y agosto, el corazón del invierno late en silencio. Los árboles se retraen, el viento vacía las calles y todo invita a una escucha más profunda, aquella que solo se revela cuando el mundo desacelera. Quien nace en este tiempo lleva desde el primer suspiro la marca de la recolección transformadora. Julio es el arquetipo del sanador silencioso. Carl Jung decía que el alma se revela con mayor claridad en los momentos de introspección. Y julio es precisamente eso, una invitación a mirar hacia adentro. Los nacidos en este mes suelen tener una sensibilidad casi psíquica, sienten lo que otros no perciben, presienten lo que aún no ha sucedido. Llevan una ternura que rara vez muestran, pero que se manifiesta en el cuidado sutil con todo lo que les rodea. Dolor, sentir demasiado y no saber dónde colocar lo que se siente. La sombra, esconderse para no molestar, guardar dolores que no son suyos. La luz, empatía profunda, capacidad de sanar con la presencia, sabiduría intuitiva. Julio es el alma que abraza en el silencio. Es el calor humano en el mes más frío del año. Agosto, por su parte, alberga otro tipo de fuerza. Es el mes donde el frío se mantiene firme, pero la promesa de la primavera ya comienza a susurrar en el aire. Quien nace en agosto lleva el arquetipo del líder espiritual. Son personas que a menudo enfrentan pruebas intensas en la infancia o juventud. Y es de esas heridas que brota una fuerza inusual, la capacidad de guiar a los demás, no con palabras sino con el ejemplo. Juan Cao decía que las mayores transformaciones del alma vienen del cruce de su propio abismo, y agosto conoce ese abismo y sabe renacer de él. El dolor, llevar responsabilidades demasiado pronto. La sombra, orgullo disfrazado de fuerza, miedo a depender. La luz, liderazgo auténtico, coraje silencioso, vocación para proteger. Julio acoge, agosto despierta, y los dos comparten el mismo don. La fuerza que se construye en el silencio, la luz que nace de la noche más larga, la sabiduría que solo la travesía del invierno puede enseñar. Quien nace en este tiempo lleva en el corazón el mapa de la reconstrucción. Cuando florece, transforma todo a su alrededor, como quien anuncia la primavera sin decir una sola palabra. Septiembre y octubre anuncian el renacer de la luz. Después del recogimiento del invierno, la naturaleza comienza a florecer. Y quien nace en este tiempo también lleva dentro de sí el llamado a florecer. Septiembre trae el arquetipo del armonizador. Carl Jung afirmaba que el yo, en su proceso de individuación, busca la integración y eso requiere equilibrio.
Los nacidos en septiembre sienten desde temprano el peso de las dualidades, razón y emoción, libertad y deber, belleza y profundidad. Son personas con una sensibilidad estética muy aguda. Perciben los detalles, buscan el orden, pero también sufren por sus propios estándares internos de exigencia. Son mediadores naturales, aquellos que ven ambos lados, incluso cuando nadie más ve nada. Por eso a menudo son malinterpretados. Quieren armonía, pero viven la intención. El dolor es exigir perfección para merecer afecto, la sombra ocultar el dolor para mantener la paz, la luz el sentido de justicia, la visión refinada del alma humana, la capacidad para restaurar el equilibrio donde solo había ruido. Septiembre florece con belleza, pero su verdadera fuerza está en cómo sostiene la vida con amabilidad. Octubre profundiza esta sensibilidad, pero añade otro ingrediente: el magnetismo del afecto. Quien nace en octubre carga con el arquetipo del amante del alma, no en el sentido romántico banalizado, sino como quien busca en cada relación un espejo profundo de su propio ser. Carl Jung decía que lo que proyectamos en el otro revela lo que aún no reconocemos en nosotros. Octubre vive este proceso de forma intensa. Son personas encantadoras, carismáticas, afectuosas, pero que también sienten como pocos la herida del rechazo y la traición. Viven entre el impulso de entregarse y el miedo de perderse a sí mismos en la entrega. El dolor es amar demasiado y olvidarse de uno mismo. La sombra es manipular afectivamente para no perder el control. La luz es la capacidad de crear vínculos auténticos, de transformarse a través de la relación, de curar mediante el encuentro. Septiembre busca armonía, octubre busca profundidad en los lazos. Ambos nacen cuando el mundo vuelve a florecer y por eso son como jardines vivos. Revelan belleza, pero también exigen cuidado, porque dentro de ellos hay más que flores. Hay raíces que guardan las historias más delicadas del alma. Noviembre y diciembre no son solo los últimos meses del calendario. Son portales simbólicos de cierre y revelación. Es cuando la naturaleza comienza a calentarse nuevamente, pero el alma ya lleva consigo todo lo que el año enseñó. Carl Jung afirmaba que los finales no son opuestos a los comienzos, son su maduración. Y quienes nacen en este tiempo llevan el don y el desafío de afrontar lo que termina y lo que aún no ha nacido. Noviembre trae el arquetipo del transformador profundo. Es el mes en que la primavera alcanza su plenitud, pero también anuncia la cercanía del verano. Es tiempo de flores maduras intensas que ya conocen el calor y la fragilidad. Quienes nacen en noviembre suelen tener un alma intensa. No viven en la superficialidad, quieren saber qué hay detrás en lo profundo, donde casi nadie se atreve a ir. Son personas que provocan transformación solo con su presencia, porque donde llegan algo cambia, incluso en silencio. Carl Jung reconocía que estos individuos están regidos por la profundidad, pero con esto también llegan grandes desafíos, enfrentarse a pérdidas, renacimientos y desapegos. El dolor es sentirse constantemente en ruptura. La sombra es el apego al control emocional, el miedo a confiar. La luz es la capacidad de regenerar, curar traumas profundos y guiar a otros en procesos de muerte simbólica y renacimiento. Diciembre, por su parte, lleva el espíritu del cierre y el brillo del nuevo comienzo. Es el mes de la síntesis, de la celebración y de la sabiduría que solo el tiempo revela. Quienes nacen en diciembre viven con un pie en el presente y otro en el horizonte. Son almas expansivas, visionarias, llenas de fe. Incluso después de todo, encarnan el arquetipo del maestro viajero.
Carl Jung veía estas almas como portadoras de un saber ancestral, pero con espíritu joven. Son buscadores eternos, aprendices de la vida, guías disfrazados de soñadores. El dolor, sentirse incomprendido, soportar grandes expectativas. La sombra, la tendencia a huir mediante la distracción, prometer más de lo que pueden cumplir. La luz, generosidad luminosa, sabiduría espontánea, fe que inspira. Noviembre sumerge, diciembre enciende, y juntos cierran el año, recordando que el alma es cíclica, que nada termina, todo se transforma, y que a veces nacemos al final para aprender a guiar a otros en sus comienzos. Quizás ahora te des cuenta de que el mes en que naciste no fue solo una fecha en el calendario. Fue un símbolo, un llamado, un campo arquetípico donde tu alma eligió aterrizar con todo lo que ello implica. Dones, desafíos, sombras y luces. Carl Jung nos enseñó que cada persona lleva un mapa invisible y que la vida empieza a tener sentido cuando aprendemos a leer ese mapa con los ojos del alma. El tiempo deja de ser solo un tránsito para convertirse en un espejo. Y cuando entiendes la atmósfera simbólica de tu nacimiento, algo dentro de ti se alinea como si una parte antigua finalmente dijera: ahora me has escuchado. La verdad es que nadie nace por casualidad. Has llegado en el momento adecuado. Has llegado en la frecuencia exacta que el mundo necesitaba de algo que solo tú podrías aportar. Y aunque hasta hoy sientas que no encajas, tal vez sea porque tu misión no es encajar, es recordar. Recordar lo que tu alma ya sabía. Recordar el ritmo que vibra dentro de ti. Recordar la estación que te vio nacer y que todavía late en ti. No eres enero, marzo, agosto o noviembre. Eres el aliento que llegó con ellos. Eres el puente entre el cielo y la tierra en ese instante sagrado. Y si has sentido esto, aunque solo sea por unos segundos, entonces tal vez ya hayas empezado a escuchar lo que estaba dormido dentro de ti. Porque al fin y al cabo, el mes de tu nacimiento es solo el comienzo de la conversación. La parte más hermosa de la historia es lo que harás con ello ahora. Si este video te ha tocado de alguna manera, compártelo con alguien que también necesite recordar de dónde viene y por qué llegó exactamente cuando llegó. Y si deseas compartir lo que más despertó en ti, los comentarios están abiertos como un jardín de historias múltiples, profundas y simbólicas. Tu presencia aquí no es casualidad, y quizás ningún nacimiento lo sea. M.